Al nombre de Jesucristo, a su nombre. Dios es bueno. ¿Alguien dice amén? Gloria a Jesús. Primera de Samuel capítulo 16. Nombre de Cristo, a su nombre. Capítulo 16, verso 14. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Te bendecimos, Dios. Si lo tienen, con un amén comenzamos. Por ser palabra de Dios, salimos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Espíritu de Dios. Te bendecimos, Señor, te damos gloria, te damos honra, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, te damos gloria, te damos adoración. Gracias por ella, Dios, bendecido sea tu nombre por los siglos de los siglos. Espíritu de Dios, ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Al nombre de Cristo, a su nombre. Bien, puede tomar asiento. Y quiero predicar bajo el tema trayectoria de un ministerio. Trayectoria de un ministerio. Para hablar de esto me voy a enfocar en un personaje bíblico en la Biblia, en un patriarca, en un rey, que su nombre es David. Pero no podíamos hablar de este tema sin antes hablar de otro patriarca que se nos menciona en las palabras de Dios, que su nombre es Abraham. Partiendo de esto, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. La palabra establece que Abraham era oriundo de Ur de los Caldeos. Según exégetas e historiadores bíblicos, se cree que en el tiempo de esta palabra que es depositada al patriarca, en el tiempo que Dios le da esa palabra al patriarca Abraham, dice que la ciudad estaba en su apogeo. Es decir, su civilización era avanzada, su cultura era avanzada, su lectura, su forma de escritura era avanzada, por lo menos en ese tiempo. Y Dios le dice a Abraham: sal de ese lugar a una tierra que yo te voy a mostrar. Dice que Abraham va a salir bajo una dirección de Dios, bajo una dirección del reino, para obedecer a una palabra profética que había sido depositada sobre él. Por lo que me impacta aquí es que cuando yo me encuentro con la historia de este hombre, es algo muy interesante. Porque cuando leo la historia de José, también me doy cuenta que va a pasar algo, y que a causa de esto, dice que esto lo va a impulsar a su lugar escatológico, o su lugar profético, perdón, por así decirlo. ¿Alguien bendice al Señor? Pero parece ser que Dios le dice a Abraham: tienes que salir de lo que tú estás acostumbrado a ver, tienes que salir de lo que tú estás acostumbrado a vivir, tienes que salir de lo que tú estás acostumbrado a presenciar, para que tú puedas ver la gloria de Dios manifestada sobre tu vida. Dios lo que le está diciendo es: tienes que acostumbrarte a salir de tu zona de confort para llevarte al lugar donde te sientas incómodo, para que la mano de Dios repose sobre ti. ¿Alguien me dice al Señor? Creo que yo vine a hablar con una persona, con alguien en esta noche, y creo que vine a decirle que para que la gloria de Dios se revele sobre nosotros, a veces Dios tiene que sacarnos del lugar donde nos sentimos cómodos o donde estamos acostumbrados, para llevarnos al desierto, para que el desierto revele la gloria de Dios en nosotros. ¿Alguien me dice al Señor? Y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Número uno, Dios le dice a Abraham que vaya a una tierra no que Abraham había visto. Dios le dice a Abraham: ve a una tierra que yo te voy a enseñar, ve a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Alguien bendice al Señor? Lo que me impacta aquí es que Abraham no iba a un lugar que él iba a preparar. Abraham iba a un lugar que ya Dios había preparado para él. Alguien atrape esta palabra. Dios le dice a Abraham: ve a una tierra que yo te voy a mostrar, pero el lugar donde Dios lo envía ya había sido preparado por Dios. Yo creo que alguien tiene que recibir esta palabra, y es que cuando Dios te envía a un lugar, tú no vas a prepararlo, ya Dios lo preparó por ti. ¿Alguien bendice a Dios?
Entonces dice la palabra que Abraham va a llegar a tierra de Canaán como la palabra profética le había dicho, como Dios le había dicho a Abraham. Y dice la palabra que cuando Abraham llegó, dice que hay una hambruna, que Abraham tiene que salir corriendo acerca de una hambruna que se había formado en ese tiempo. Dice que Abraham tiene que salir para Egipto por esa hambruna que se había formado. Pero para mi impresión, lo que me impacta es que Abraham estaba en la promesa, pero la promesa no anuló la persecución. Lo repito, Abraham estaba en la promesa de Dios, pero la promesa no anuló la persecución. Es decir, que aunque tú estés caminando bajo la promesa, no quiere decir que no habrán levantamientos. No quiere decir que el infierno se va a levantar. Lo que quiere decir es que la palabra profética va a provocar persecución. La palabra profética va a provocar levantamiento. Por eso es que cuando yo me voy a Génesis, Samaquía, en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, yo me encuentro con una palabra profética, con una profecía, donde Dios dice que en tu simiente, en otras palabras, Dios dice que la simiente de la mujer estaría en cierta contradicción con la simiente de la serpiente. A partir de esa palabra profética nos vamos a encontrar una gran contradicción en todo el antiguo pacto, donde ambas simientes o ambos pueblos, por así decirlo, van a estar en ciertas guerras y ciertas contraposiciones. Porque cuando Satanás oyó la palabra profética, automáticamente comenzaron las persecuciones. ¿Alguien me dice el Señor? Por eso es que cuando Dios te da una palabra profética, Satanás está vigente, está activo, esperando la infracción de esa palabra. Pero creo que vine a hablarle con una iglesia y a decirle que la palabra profética que el Espíritu de Dios depositó sobre ti va a germinar. Que la palabra profética que el Espíritu de Dios depositó en tu espíritu va a producir. Alguien tiene que decir gloria. La palabra profética que el Señor te dio a su tiempo se va a probar. Alguien tiene que decir amén. Yo creo yo creo que nosotros deberíamos aprender a distinguir entre kairos y cronos. La palabra kairos tiene que ver con el tiempo aceptable de Dios. La palabra cronos es de donde viene nuestra palabra cronología, que tiene que ver con mediciones de tiempo. Por medio del cronos podemos descifrar tiempos, periodos y espacios. Por medio del kairos, Dios opera en el tiempo perfecto y en el momento perfecto. Y creo que vine a hablar con una iglesia que conoce el kairos de Dios. Creo que vine a hablar con una iglesia que aunque quizás no esté dentro de ese kairos, le va a decir al Señor: yo voy a provocar que la mano de Dios. Alguien tiene que decir gloria. Entonces Abraham tiene que salir para Egipto a causa de una hambruna que se formó. Ahora, para acortar la historia, la palabra establece que a Abraham le van a nacer Isaac, a Isaac le van a nacer Jacob, a Jacob le van a nacer los 12 hijos, los 12 patriarcas. De esos 12 patriarcas van a nacer las 12 tribus de Israel. En un tiempo del antiguo pacto, dice que van a entrarse en número de 70 personas a Egipto, que nacieron de los lomos de Jacob. Y dice que esas 70 personas rápidamente dice que se van a multiplicar. ¿Alguien me dice el Señor? Después de 400 años, en otra parte dice 430, el pueblo de Dios sale de Egipto. Pero para mi impresión, lo que me impacta es que en el monte Sinaí se va a establecer una teocracia. La teocracia es la capacidad donde el pueblo de Dios va a ser dirigido por Dios como su único rey y único soberano. Y que la nación va a obedecer los preceptos de Dios. Y que no había necesidad de un rey de entre sus hermanos, sino que Dios sería su único rey. ¿Alguien me dice Dios? Después de la teocracia se va a establecer la monarquía. Pero para no irme un poco más adelante, la idea es que después la nación va a entrar a la tierra prometida, a la tierra de la promesa. Pero cuando yo leo el capítulo 3, me doy cuenta de unas palabras que el Espíritu de Dios dice, y es la siguiente. El Señor dice: estas fueron las ciudades que fueron dejadas sin conquistar para probar a Israel, a los hijos de Israel. Dice, para ver si andaban en los estatutos de Dios. Nombre de Cristo. Dios es omnipotente. Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Pero Dios dice: yo voy a dejar algo que los oprima. Yo voy a dejar algo que no lo voy a quitar, para que eso que yo deje en ellos sea lo que los va a probar. ¿A alguien bendice a Dios? Dios deja esas naciones para que esas naciones sean lo que Dios, o el objeto que Dios va a usar para probar la fe de los hijos de Israel. Por eso es que hay cosas que Dios no te va a quitar para que eso pruebe tu fe, para que eso pruebe tu integridad. ¿Alguien me dice al Señor?
Entonces va a entrar un periodo en la Biblia llamado el periodo de los jueces. Ese periodo va a durar aproximadamente entre 250 a 300 años aproximadamente. Menos de 300 y más de 250. Durante ese periodo había una tal depravación en el pueblo, había una depravación en la nación. La palabra establece que Dios levantaba un juez. Entre tanto que ese juez vivía, el pueblo estaba con Dios. Pero cuando el juez moría, dice que el pueblo se volvía atrás y volvía a sus actos idolátricos, y dice que volvían a hacer lo malo delante de Dios. Cuando Dios levantaba otro juez, el pueblo se volvía a Dios. Cuando el juez moría, el pueblo se apartaba. Pareciera ser que la integridad de la nación dependía del que los presidía. Pareciera ser que la humildad o la integridad o la consagración de ellos dependía del que estaba delante de ellos. Pero cuando tenemos carácter de cristiano, cuando tenemos identidad de cristiano, nuestra consagración, nuestra identidad no puede depender del ministro. Nuestra consagración no puede depender del que nos preside. Nuestra consagración, nuestra sinceridad y nuestra consagración delante de Dios tiene que depender de un corazón contrito, de un corazón humillado que decida honrar al Dios de los cielos. Pareciera ser que ellos decían: bueno, si el que nos preside se apartó, o si el que nos preside ya no está, entonces vamos a hacer lo malo delante de Dios. Pero yo creo que hay una iglesia con carácter, que tiene identidad, que sabe dónde está y que sabe dónde va a llegar, y que no hay viento del infierno que lo pueda remover. Creo que vine a hablar con Abasama, creo que vine a hablar con una iglesia que sabe quién es en Dios, y que a pesar de que el hermano se apartó, sepa ponerse de pie y decir: aunque él se apartó, yo no me voy a Macatacasama. Que estoy hablando con gente aquí. Aunque él no esté, yo voy a continuar. Aunque se haya apartado, yo voy a continuar. No me importa que tú no quieras seguir, yo voy a seguir. Alguien tiene que decir gloria. Oh, viva Satarabakendaray. Al nombre de Cristo, a su nombre. Ese periodo, como ya mencioné, duraba aproximadamente, o tardó aproximadamente entre 250 a 300 años. El último de ese periodo va a ser Samuel. Cuando yo me encuentro con Samuel, me doy cuenta de que Samuel va a cerrar un capítulo en la Biblia y va a abrir un capítulo en la Biblia. Samuel va a cerrar una historia y va a abrir otra historia. Porque Samuel cierra el periodo de los jueces y da inicio al sistema monárquico en Israel, que es el sistema de los reyes en Israel. Pero para mi impresión, yo me encuentro aquí con algo demasiado interesante. Y es que Samuel, número 1, fue juez. Número 2, fue profeta. Número 3, fue sacerdote. Es decir, que Samuel desempeña 3 asignaciones. Samuel desempeña 3 ministerios. Lo repito: número 1, sacerdote. Número 2, profeta. Número 3, y juez. Pero cuando yo me encuentro con David, también me doy cuenta de que David es conocido como el dulce cantor de Israel. Número 1, dulce cantor de Israel. Número 2, era rey. Número 3, era profeta. ¿Alguien me dice el Señor? O sea que Dios tiene el poder para levantar a una sola persona con distintas asignaciones, con distintos ministerios. ¿Alguien me dice a Dios? O sea, Dios no tiene limitaciones. Nosotros sí nos podemos limitar, pero Dios no tiene limitaciones. ¿Alguien me dice a Dios? Entonces yo creo que así como Dios levantó a Samuel con 3 ministerios, así como Dios levantó a David con distintas asignaciones, así como Dios levantó a otros hombres de Dios en la Biblia con distintos ministerios, yo creo que tenemos Samueles hoy, yo creo que tenemos David hoy, que van a operar no con una sola asignación, sino con distintas asignaciones. Dios no te va a usar en un solo ministerio. Yo creo que alguien tiene que atrapar esta palabra. Dios te va a levantar con distintas asignaciones. Dios te va a levantar con distintos ministerios y con distintos dones, para que la gloria de alguien tiene que decir gloria. Oh. Entonces en el libro de Samuel, capítulo 1, verso 1, primera de Samuel, dice que hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Dice que Elcana tenía 2 mujeres, una era Ana y la otra era Penina. Dice que Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. La palabra establece que dice que Penina oprimía a Ana por cuanto ella tenía hijos, pero Ana no. Pero cuando yo me voy al antiguo pacto, también me encuentro con un caso muy similar. Y es que dice la palabra que en cuanto a Sara, ella no tenía hijos, pero la esclava egipcia sí tenía. ¿Alguien me dice a Dios? Pero dice que Dios visita a Sara y dice que concibió.
Dice que Dios visita a Ana y dice que concibió. Dice que Dios visita a otras mujeres estériles y dice que concibieron. ¿Alguien me dice a Dios? Las palabras textualmente dice que Dios no le había concedido tener hijos a Ana. Según los exégetas, todos concuerdan en que Ana era estéril. Pero cuando yo me voy a Génesis, yo me encuentro de que Dios había dado una palabra donde Dios había dicho al hombre o a la mujer, o eso es una palabra que tiene que ver con una palabra genérica, hombre y mujer. Dios le dice: fructificaos y multiplicaos sobre la tierra, sojuzgadla y señoread sobre ella. Dios le dice al hombre que se multiplique en la tierra, que procree hijos sobre la tierra. A partir de ese momento, toda mujer hebrea que no daba hijos se consideraba ser ajena o privada a esa bendición de Dios. Toda mujer que no daba hijos se consideraba, en otras palabras, ser producto de una maldición. Por eso es que vemos en la Biblia que cuando una mujer no concebía hijos, estaba muy desesperada para concebir, porque ella entendía que estaba privada de las bendiciones de Dios. Ella entendía que Dios la había privado de cierta bendición, y eso era algo que ellas no podían aceptar, porque cuando murieran su nombre podía ser borrado de la tierra. Nombre de Cristo, a su nombre. Pero cuando sigo estudiando la palabra, me doy cuenta de que dice que Dios visita a Ana y Ana concibió. Pero para mi impresión, cuando yo sigo estudiando y leyendo el texto, me doy cuenta de que dice que Ana le pedía a Dios un hijo. Más adelante dice que visitó Dios a Ana y concibió 5. Oh my God. ¿Cuánto ella le pidió? 1. ¿Cuánto Dios le dio? Lo que quiere decir que Dios es poderoso para darte no lo que tú le pides, sino más de lo que tú le estás pidiendo. Alguien atrape esta palabra. Yo creo que Dios no te va a dar lo que tú le pides, lo que tú le estás pidiendo. Dios te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo a Dios. Yo creo que cuando tenemos fe y sabemos pedir con fe y sabemos pedirle a Dios, Dios es poderoso para darnos mucho más de lo que le estamos pidiendo a Él. Dice que concibió, tuvo 5. Nombre de Cristo, a su nombre. Entonces Dios la visita, concibió. Literalmente, la palabra estéril era alguien que estaba privada de frutos. Era alguien que estaba privada de frutos, no podía dar frutos. En otras palabras, por así decirlo. Ser estéril implicaba, repito, ser privado de las bendiciones de Dios. Ser estéril implicaba de que había algo que hacía falta. De que había una bendición que hacía falta en la mujer. Yo me imagino que Ana necesitaba una bendición de Dios. Ahora bien, la esterilidad no solamente se revela en un hijo. La esterilidad no solamente se revela en que no tengamos o que una mujer no pueda concebir. La esterilidad también se revela en que estemos privados de ciertos frutos que debemos de dar. La esterilidad también se revela en que tenemos que dar más de lo que estamos dando todavía. La esterilidad también se revela en que no estamos dando lo suficiente. La esterilidad también se revela en irnos delante de Dios y decirle: Señor, yo necesito hacer algo más porque lo que estoy dando no es suficiente todavía. Yo creo que vine a activarle la fe a alguien y a decirle en esta hora que es tiempo de romper con aquello que te está pidiendo e impidiendo dar los frutos de Dios. Yo creo que vine a decirle a alguien que es tiempo de romper con aquello que te impide que la mano de Dios se revele sobre ti. Yo creo que vine a decirle a alguien aquí que es tiempo de romper con lo que está ocasionando una esterilidad en tu vida espiritual. Alguien tiene que decir gloria. Yo creo que es tiempo de decirle a Dios: necesito que tú me visites porque necesito romper con lo que me está impidiendo que la mano de Dios y la bendición de Dios me alcance. Alguien tiene que bendecir al Señor. Yo creo que alguien tiene que decir: yo necesito un rompimiento, necesito una provocación. Alguien tiene que decir gloria. Oh, Uraika. Nombre de Cristo, a su nombre. Trayectoria de un ministerio. Ahora bien, la palabra establece de que Samuel, Dios le va a usar terriblemente. Pero cuando yo sigo estudiando, me doy cuenta de que dice la palabra de Dios de que todo Israel, en otras palabras, dice que desde Dan hasta Beerseba reconocieron que Samuel era fiel profeta de Dios. La expresión Dan hasta Beerseba tiene que ver con una expresión de totalidad. Es decir, ellos lo que están diciendo es: desde el extremo norte hasta el extremo sur reconocieron que Samuel era fiel profeta de Dios, porque Dan quedaba en un extremo y Beerseba quedaba en el otro extremo. Ellos lo que están diciendo es: todo el territorio reconoció su asignación. ¿Alguien me dice al Señor? Cuando tú eres llamado por Dios,
Cuando tú eres escogido por Dios, cuando tú eres marcado por Dios, tú no tienes que decir quién tú eres. Ese Espíritu de Dios va a dar testimonio de ti. Alguien tiene que atrapar esta palabra. Tú no tienes que andar diciendo: yo soy un siervo de Dios, yo soy una mujer de Dios, porque el mismo es el Espíritu de Dios. Donde quiera que tus pies pisen, Él va a pisar contigo. Donde quiera que tú camines, Él va a caminar contigo. Donde quiera que tú hables, se revelará su voz en esta tierra. Alguien tiene que decir gloria aquí. Entonces dice que todos reconocieron que Él era fiel profeta de Dios. Nombre de Cristo. A su nombre. Desde Dan hasta Berseba reconocieron su asignación. Pero cuando yo sigo estudiando la palabra, me doy cuenta de algo. Y es que con respecto de Samuel, dice que Samuel va a ungir su reino, el reino norte. En el reino del sur tendremos a Roboam. Nombre de Cristo. Nombre de Cristo. A su nombre. Va a haber un cisma nacional a causa de algo que había pasado. Entonces, a causa de una desobediencia hubo una división o una separación. A causa de una desobediencia de Salomón, dice que el reino fue dividido. Fue entregado un reino a su hijo y otro reino a su siervo. Yo creo que si hay algo que nos puede o que puede hacer que haya una separación entre Dios y los hombres, nombre de Cristo, a su nombre. Entonces dice que Samuel va a ungir a Saúl como el primer rey en el Reino Unido de Israel. Ahora bien, dice que más adelante va a haber una división. Dice que este no va a saber hacer las cosas correctas delante de Dios. Y dice que Dios lo va a quitar del puesto y va a ungir a David para que David tome el lugar que él no supo cuidar. Ahora bien, para mi impresión, lo que me impacta es que cuando yo me encuentro con David, dice que David era conforme al corazón de Dios. Pero cuando sigo estudiando también me doy cuenta de lo siguiente. Y es que dice que Dios le dice a Samuel que ungiera a David. Pero cuando él va a ungirlo, yo me encuentro de que van sus hermanos. Y dice que él vio a Eliab y pensó: este es ciertamente el que Dios había escogido. Porque vio que era alto, su apariencia quizás era la correcta, su físico quizás era el correcto. Pero las cosas no tienen que ver con el físico, las cosas tienen que ver con lo que ya Dios predestinó. Por eso es que a veces nos fijamos en lo que vemos y a veces las cosas pueden salir mal. Pero cuando nos acostumbramos a mirar como Dios miró, entonces las cosas van a salir bien. Cuando nos acostumbramos a caminar como Dios quiere que caminemos, entonces las cosas van a funcionar. A su nombre. Señor, al nombre de Cristo, a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, a tu nombre, gloria. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Te bendecimos, Señor, a tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria, a tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria, Espíritu de Dios, te bendecimos, Señor. Dice que sus hermanos salieron, pero dice la palabra de Dios que cuando lo iba a ungir, él dice: ciertamente este es. Pero dice que viene la voz de Dios y le dice: no mires a su estatura ni a su parecer, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de él, pero Dios mira el corazón, Dios mira las intenciones y Dios mira las disposiciones. ¿Alguien me dice al Señor? Si parece ser que tu asignación no depende de tu tamaño. Parece ser que tu asignación no depende de tu color. Parece ser que tu asignación no depende de tu nacionalidad. Alguien tiene que decir amén. Parece ser que tu asignación depende de lo que ya Dios predestinó en tu ese espíritu. Parece ser que tu asignación depende del diseño que tú portas desde la eternidad pasada. Parece ser que tu asignación no depende de lo que los hombres ven. Parece ser que tu asignación
asignación depende de lo que ya Dios vio. Yo creo que vine a activarle la fe a alguien. Y alguien tiene que entender que el peor error que ha cometido Satanás ha sido cuestionarte. El peor error que ha cometido Satanás ha sido cuestionar a aquellos que ya han sido aprobados por Dios. Parece ser que cuando Samuel se dirigió para ungir a David, él vio algo y dijo, bueno, ciertamente es este. Pero cuando Dios se le apareció, la voz de Dios le dice, no lo mires a su estatura, porque yo lo desecho. El que yo marqué no está en este lugar, pero su asignación yo la tengo escrita en su espíritu. Esto quiere decir que aunque este no sea tu momento, aunque tú no estés en el lugar, tu asignación ya Dios la predestinó. Tu asignación ya fue depositada en tu espíritu. Oh, nombre de Cristo, a su nombre. Pasa al otro hermano. Dios le dice, este no es. Pasa al otro hermano. Dios le dice, tampoco es este. Pasan todos. Dios le dice, no son ninguno de ellos. Él le pregunta, ¿acaso no hay otro hijo tuyo? Él le dice, sí hay otro. Está con las ovejas. Alguien me dice al Señor. Él no estaba en el lugar, pero su asignación ya había sido puesta sobre él. Alguien dice gloria. Alguien dice gloria. Le dice, ve y búscalo, porque no me iré hasta que él no venga. Alguien tiene que decir amén. Cuando David fue, dice que este lo ungió. Dice que depositó aceite sobre él. La palabra o la expresión de ungirlo con aceite tenía que ver con una marca o con una asignación. Cuando a alguien se le vaciaba una redoma de aceite, esto quiere decir que ya había sido marcado por Dios. El concepto bíblico de la palabra unción en el hebreo era una marca. Era que alguien iba a ser marcado por Dios para una asignación. Era que Dios iba a poner su mano sobre alguien y que después de esto ya ese alguien le pertenecía a Dios. ¿Alguien me dice al Señor? Ahora, para mi impresión, lo que me impacta es que después de este momento, dice que cuando David es ungido, todavía él no estaba en su posición, pero ya la marca estaba sobre él. La palabra establece que David había sido ungido como rey. Cuando es ungido todavía no era rey, pero ya la unción estaba sobre él. ¿Alguien me dice al Señor? O sea, cuando la unción está sobre ti, esto te garantiza que lo que ya Dios dijo de ti tendrá cumplimiento en su tiempo. Cuando la unción está sobre ti, esto quiere decir que aunque Dios te diga que tú vas a ser el profeta y todavía tú no estás en ese lugar, Dios te dice, ya yo te marqué como profeta, ya yo te marqué como adoradora, ya yo te marqué como adoradora, ya yo te marqué, ya yo te marqué. Cuando Dios unge a alguien, esto quiere decir que la mano de Dios ya está sobre esa vida y que la mano de Dios y el Espíritu de Dios ya marcó a esa persona con esa asignación. Nombre de Cristo, a su nombre. Número 1, después de que David fue ungido, dice que el Espíritu de Dios nunca se apartó de él. Después de que David fue ungido, la trayectoria de David fue completamente diferente. Después de que David fue ungido, David cambió completamente su trayectoria en esta tierra. Nombre de Cristo, a su nombre. Pero cuando yo sigo estudiando la palabra, yo me encuentro con algo, y es que parece ser que David entendió de que para pelear con gigantes antes había que pelear con animales. Parece ser que David entendió de que antes de pelear con Goliat o con otros gigantes tenía que pelear con los osos y con los leones. Parece ser que David entendió que antes de vestir con ropas reales tenía que vestir como esclavo. Parece ser que David entendió que antes de comer los platos reales tenía que comer la comida de los siervos. Parece ser que David entendió que antes de estar en el lugar santo tenía que pasar por los atrios primero. ¿Alguien me dice al Señor? Parece ser que David entendió de que antes de ser exaltado tenía que ser abatido primero. Parece ser que David entendió de que él nunca se iba a atrever a pisotear un manto de alguien para aportar valor al manto de él. Parece ser que David entendió de que su asignación no dependía de los hombres, sino de aquel que lo había ungido para una asignación. Y cuando tú entiendes esto, a ti no te importa lo que los hombres digan. Cuando tú entiendes esto, a ti solamente te importa lo que ya Dios habló. Cuando tú entiendes esto, a ti no te importa que las adversidades parezcan contrarias a lo que Dios te dijo. Algo que yo amo de Dios es que Dios, vuelvo a repetir, no se rige por el cronos, Dios se rige por el kairos. Y dentro del kairos, a veces nuestro cronos puede ser diferente. Dentro del kairos, muchas veces las
adversidades pueden ser contrarias a lo que Dios nos prometió, pero creo que vine a hablar con una iglesia que sabe su posición, que sabe su situación, que sabe su condición y que sabe las palabras proféticas que el Espíritu le habló. Oh, nombre de Cristo, a su nombre, nombre de Cristo, a su nombre. Póngase sobre sus pies, por favor. Oh, Jesús, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. A tu nombre sea toda la gloria. Oh, Espíritu de Dios, te bendecimos, Dios. Padre, a tu nombre sea toda la gloria. Espíritu de Dios, bendecimos y glorificamos tu nombre. Por los siglos de los siglos se ha bendecido el nombre del Señor. Por los siglos de los siglos se ha bendecido tu nombre, Señor. Trayectoria de un ministerio. Trayectoria de un ministerio. Yo quiero que usted entienda que un ministerio, una asignación, por lo menos en su principio, nunca será color de rosas. Un ministerio tiene que ser procesado para poder ser formado. Yo había predicado en algún momento con ese tema. Y es procesado para poder ser formado. Si tu asignación necesita mucha formación, entonces necesitarás mucho proceso. Lo repito, si tu asignación necesita mucha formación, entonces necesitarás mucho proceso. Cuando yo me voy a la Biblia, yo me encuentro de que Dios saca a los hijos de Israel para llevarlos a la tierra prometida, y dice que los lleva 40 años por el desierto. Pero número uno, Dios podía llevarlos por camino de los filisteos, que era cerca, pero Dios no lo hizo así. Dios lo lleva por el camino lejos, por el camino largo, por el camino difícil, porque su asignación necesitaba mucha depuración. Entonces, mientras más larga sea la bendición, más larga será la depuración. Mientras más largo, más poderoso es el ministerio, más grande serán los procesos. Mientras más Dios te va a usar, mientras más Dios te va a bendecir, más Satanás te va a perseguir. Pero creo que vine a hablarle a alguien y a decirle que a pesar de las persecuciones, a pesar de los levantamientos, hay una palabra que Dios te dio. Alguien tiene que decir gloria. A pesar de que seas perseguido, alguien tiene que decir amén. No te vas a quedar en Egipto, vas a llegar a Canaán y vas a ver la gloria de Dios. Y así como David entendió de que para ser exaltado antes hay que ser abatido, creo que vine a hablar con una generación que entiende dónde está y sabe dónde va a llegar. Creo que vine a hablar con una generación que conoce quién lo llamó y que conoce quién lo marcó. Creo que vine a hablar con una generación que le va a decir a Satanás: yo conozco quién me llamó, yo conozco quién soy en Dios y sé lo que voy a hacer en Dios. Y cuando tú tienes identidad y carácter, no es cualquier viento que puede removerte de esta posición. Creo que vine a hablar con una generación que sabe el lugar en el que ha sido plantado por Dios. Creo que vine a hablar con una generación que sabe el lugar donde Dios los posicionó. Sería canualía kai stalima kai con brisa cuenta y que wasaika coaja bribisatón sayama kama saiko tai campus sete coco. A tu nombre sea la gloria, Espíritu de Dios.